Arrancamos este bloque hablando de economía porque finalmente se dio a conocer el informe de la UBA de la Universidad de Buenos Aires sobre la venta y el canje de los bonos dolarizados que fueron pasados a pesos y que pertenecían al sector público. Medida que había sido anunciada por el ministro Massa. Rulo de la Torre, a ver. En su momento el ministro Massa dijo que iba a supeditar a lo que dijera este informe de la Universidad de Buenos Aires, la UBA, en este caso de la Facultad de Ciencias Económicas, sobre el resultado que podía tener este canje de bonos. Recordemos, los organismos públicos debían entregar todos los títulos, los llamados bonos globales, que son títulos que cotizan y se pagan en dólares, por otros bonos que le va a entregar el Ministerio de Economía, que también se pueden actualizar por el valor del dólar, pero se pagan en pesos, claro, al valor del dólar del momento en que venzan. Y el reclamo de la Universidad de Buenos Aires había surgido a partir de la crítica y el cuestionamiento de la oposición. Exactamente, muchos decían, sectores de la oposición, no sé si muchos, sectores de la oposición decían que era una operación ruinosa para el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que ponía en riesgo las jubilaciones y demás. Decimos todo esto porque esto es a lo que tuvo que dar respuesta el informe de este comité que se armó de la Facultad de Ciencias Económicas. Lo que dice el dictamen de este comité o el estudio, en principio no hay afectación al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, mucho menos al tema de las jubilaciones, porque hace la aclaración que lo que significa el stock de los activos que tenga el Fondo de Garantía de Sustentabilidad no se vincula con el pago de las jubilaciones. Es decir, esto es un flujo que surge de la recaudación periódica que tiene el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la parte de impuestos, aportes patronales, etcétera, que son los que sustentan esto. Claro, el planteo era que si bien no lo afectaba ahora, lo podía afectar en el futuro para futuros jubilados. Claro, ¿Esto determinó finalmente la UBA que no es así? Claro, porque lo que explican es que en ningún caso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad tuvo que socorrer al pago a jubilados porque fuera como un fondo de garantía utilizable. En este caso lo que dice es un fondo que tiene títulos a determinado plazo. Cuando se va cobrando esos activos, es decir, la renta que generan esos activos, es lo que va al Fondo de Garantía, al pago de jubilados, pero no los activos, no el patrimonio que genera esto. Esto en principio. Sobre la operación en sí, dicen 70%, de esos títulos se canjean por otros títulos más largos con vencimiento el año 2036. Son los bonos duales que se les llama, porque tienen actualización por valor del dólar, el dólar oficial, y por la inflación. El que resulte más alto de los dos índices es el que cobra, en este caso acreedor, que es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES. Es decir, pero en pesos, lo cobra del momento de ese año 2036 cuando venzan. El cambio de uno por otro dice que no es una operación negativa, sino que al contrario, es beneficiosa porque hoy los bonos que entrega en realidad están bastante devaluados. Esto lo agrego yo, el término, están bastante devaluados porque están en un promedio entre 20 y 25% del valor nominal que tienen esos bonos. Es decir, hoy un dólar que esté en ese bono lo estás pagando a 100 pesos si lo compras. En vez de 400 claro, o 390. Y Rulo, por último. Entonces recibe el 70% en otros bonos que tienen una valorización mucho mayor. Y además el 30% lo cobra, es decir, el 30% se lo vende al Ministerio de Economía. Es decir, cobra un 30%, otro 70% se canjea por bonos. Dice que esta operación ya hace algunos cálculos sobre los beneficios que tiene una ganancia en el caso del 20 y pico por ciento, era el mínimo que puede tener de beneficios, de acuerdo a cómo se calcula puede llegar al 46%. Pero bueno, en definitiva dice, descarta absolutamente que esto sea una maniobra de vaciamiento, como se dijo en su momento, o ruinosa para la ANSES y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Muy cortito sobre el final, ¿ya se está aplicando la modalidad? ¿Ya se está haciendo este canje de bonos o había que esperar el informe de la UBA? Había decidido el Ministerio de Economía esperar este resultado, así que ahora sí se va a hacer de inmediato, por lo menos en este caso, que es el principal de los organismos públicos que tiene tenencia de estos títulos, se operaría a través a partir de este momento y con la posibilidad que el Ministerio de Economía los pueda utilizar para operar en el mercado de dólares paralelos, es decir, fundamentalmente en el dólar MEP contado con liqui para bajar los valores en caso de que hubiera una corrida sobre esos valores. Del dólar financiero, claro. Muchísimas gracias, Rulo.